¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar el timing correcto de cada alimento, de cada grupo de alimentos. Primero, porque hay alimentos que es uno de los grandes temas que vamos a tratar en este vídeo, que alimentos que nos dan sueño, existen los alimentos que nos dan sueño y vamos a ver cuáles son, existen los alimentos que nos mantienen despiertos, es decir, que nos excitan de alguna forma, que nos activan, y también existen los alimentos que nos calman. Entonces, aquí la importancia de este vídeo es en qué momento, por supuesto, tomar cada uno y cómo hacer para que durante el día no tengamos esas subidas y esas bajadas y esos picos de energía, ¿no? Yo al final, por si no me conocéis, bueno, soy Bruno Gómez y de hace ya muchos años, ¿no? Trabajando en el campo de la nutrición, me interesé por concretamente este tema, pero porque lo sufría en mis carnes. Es decir, yo era una persona que a partir de las 3 de la tarde no tenía energía, tenía que tirar de cafeína, bueno, había ratos que sí que tenía energía, luego que no, esos famosos subidas y bajadas, y al final, gracias a eso, gracias a interesarme durante todo este tiempo en poner el foco realmente en la energía, ¿no? Pues desde hace muchos años que estamos ayudando a emprendedores, dueños de negocios, tanto físicos como digitales, a mantener estable su energía y sobre todo a, pues eso, ¿no? A no decaer en tener que abusar de la cafeína, en a partir de las 3 de la tarde estar muerto. Así que si eres una persona que te pasa alguna de estas cosas, que luego tienes sueño durante todo el día, pero luego a la hora de dormir es cuando menos sueño tienes, ¿te has dado cuenta? Pues esto también vamos a tratarlo en este vídeo. Pero antes de nada, es importante que conozcamos un poquito, muy simple. Cuando hablamos de alimentos distinguimos tres grandes grupos, ¿no? Hablamos de carbohidratos, grasas y proteínas. Carbohidratos, pues es todo aquello que pan, arroz, pasta, cereales, etcétera, patata, ya sabemos, ¿no? Grasas es todo aquello, pues aceites, legumbre, bueno, un montón. Aquí en las grasas es algo más sofisticado porque hay muchos alimentos que también contendrán grasas y tendrán proteínas, hay otros alimentos que solo contienen grasas, como por ejemplo, bueno, principalmente también los aceites, pero vamos a ir poco a poco, pero esto simplemente para que lo ubiquemos, porque es importante definirlo en grandes grupos para lo que voy a tratar ahora. Y proteína, pues al final, pues todo lo que hablamos de carne, pescado, etcétera, ¿no? Creo que esto está bastante asentado en la sociedad hoy en día, pero lo que vamos a tratar no, porque muchas veces se dice, no, es que los carbohidratos realmente no te dan energía o te dan muy poca energía. Lo que de verdad te da energía es las grasas y las proteínas. Y es totalmente cierto. Lo que pasa es que nadie seguramente se ha parado a explicarte el porqué. Entonces, mi intención es que lo entiendas, porque una vez haces este clic mental, y esto lo he visto con así de dueños de negocios, así de emprendedores que tenemos en el equipo, que cambia todo. Simplemente, aquí he puesto una tabla de lo que es el peso atómico de cada elemento, ¿vale? Lo que tenemos que entender es que los carbohidratos, realmente, entre los tres grandes grupos, son los más simples. O sea, al final, lo que es los carbohidratos está compuesto, pues, carbono, ¿vale? Por hidrógeno y por oxígeno. Entonces, esto es muy simple. Voy a estar un minuto en esta explicación, ¿eh? No me voy a poner nada técnico, pero es simplemente para que entendáis que los carbohidratos, muchas veces, por mucho que veamos ahí un plataco de arroz, un plataco de pasta, y pensemos, hostia, eso es pura energía lo que me va a dar, no es así. Realmente las grasas, o sea, si viéramos su compuesto molecular, es mucho más complejo que solo esto, y las proteínas también, por eso ni siquiera lo he puesto aquí, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, simplemente imaginar, ¿vale? Cogemos, para que se forme una molécula de carbohidrato, necesitamos carbón, ¿vale? Que el peso atómico serían 6, el peso atómico simplemente es cuánta energía está concentrada en cada elemento, es decir, a mayor energía nos va a aportar, ¿vale? Entonces, como digo, los carbohidratos, que realmente es muy simples, simplemente tienen carbón, que serían, pues aquí en el peso atómico serían 6, tendrían hidrógeno, que sería 1, y tendría, por supuesto, oxígeno, ¿vale? La suma prácticamente, a grandes rasgos, podríamos decir que, pues si hiciéramos la suma, pues de 15, ¿no? Básicamente, ¿qué pasa? Que con las grasas tienen un sinfín, o sea, es mucho más complejo todo esto, ¿vale? Pero para ir al grano, simplemente, obviamente tienen oxígeno, obviamente tienen nitrógeno, obviamente tienen nitrógeno, oxígeno no, obviamente tienen nitrógeno y obviamente tienen azufre. Azufre lo he puesto aquí porque, entre muchos otros, pero es uno de los elementos, si nos fijamos en la tabla periódica, que tiene un peso atómico, al menos de esta pequeña lista que he escogido, más pesado. Por lo tanto, simplemente las grasas, por su alto contenido en azufre, lo que nos va a proporcionar es mucha más energía. Por eso cuando comemos algo bien grasoso, realmente notamos esa energía, precisamente por el azufre, ¿no? Entonces, fijaos, simplemente con el azufre ya sería mayor que la suma de todo lo que sería lo que nos aporta el carbohidrato. Esta simplemente es una explicación porque muchas veces se dice que las grasas nos aportan más energía, que las proteínas también nos aportan más energía, pero no se sabe el motivo real. Al final nos tenemos que ir a la parte más molecular. Carbohidrato, por supuesto que nos va a aportar energía, obviamente, pero hay que saber que es mucho más simple que la energía y que la cantidad
cantidad, por lo que hablábamos del peso atómico, que nos va a aportar las grasas y la proteína. Ahora sí, volvemos simplemente a esto, que esto sí que es lo más importante, ¿vale, chicos? Y vamos a hablar mucho del timing, porque el timing es vital aquí, ¿no? Como digo, no hay alimentos buenos ni malos, no se trata de restringir los carbohidratos, pero sí de saber en qué momentos, sobre todo si no quiero tener esos bajones de energía, tengo que priorizarlos y en qué momento no tengo que priorizarlos o restringirlos. A mí la palabra limitar no me gusta porque de ahí muchas veces ya nace la ansiedad o nace, bueno, determinados sentimientos que no son buenos, que son negativos y también muchos TCAs. Entonces lo que hay que hablar es de limitar y simplemente de entender en qué momento me va a aportar más y en qué momento me va a aportar menos, dependiendo también de mi estilo de vida. Porque hay personas que cuando más curran o cuando más productivos son, es la parte nocturna. Entonces ahí, que luego hablaremos de, por ejemplo, incluir carbohidratos en la noche, pues para ellos no tendría sentido, ¿sí? Entonces aquí hay que contextualizar. Pero bueno, vayamos, alimentos que principalmente dan sueño, crean somnolencia. Estamos hablando sobre todo de los carbohidratos, ¿no? Fundamentalmente de los carbohidratos refinados o los alimentos a nivel más técnico que se dicen del grupo E. Si nosotros tenemos un exceso de esto, es decir, que nos excedemos sobre todo en cantidad, lo que vamos a tener es somnolencia, cansancio, ¿no? Pues al final esto lo que genera es un pico de glucosa, que es azúcar en sangre, que por cierto esto, si al final, si nosotros no llevamos un estilo de vida ajetreado, que al juntarse con, bueno, en nuestro organismo el páncreas, que también va a producir insulina, esto se traduce en almacenamiento de la grasa, ¿no? Pero bueno, al final lo que nos va a pegar ese pico insulínico tras tomar carbohidratos y eso simplemente se va a traducir en somnolencia, cansancio, me ha pegado un poco de bajón, ¿no? Me ha pegado a las 2 horas o hora y media o incluso a veces menos, vas a tener que tirar de café. Vas a tener que tirar de café si nos pasamos con esos carbohidratos. Entonces, es importante que estos alimentos, sobre todo en las horas donde nosotros debamos ser más productivos, ¿vale? Que cada uno se lo adecue ahí a su momento del día, pues los tengamos bastante limitados, precisamente por esto que estamos viendo. Entonces, luego, alimentos que despiertan. Esto es bastante importante porque, al igual que tenemos alimentos que también nos vuelven abajo, pues otra vez vamos a volver a los alimentos que realmente nos mantienen activos. ¿A qué grupo de alimentos estamos tratando? Acabamos de tratar, ya lo he dicho, ¿no? Proteínas, grasas, etcétera. La proteína. ¿Por qué la proteína es uno de los grupos de alimentos que, lejos de adormecernos, lo que va a hacer es activarnos? La proteína está compuesta por aminoácidos. Los aminoácidos, para explicar de una forma sencilla, al tomarlo simplemente es como una señal que le emite al sistema nervioso central de hay que moverse. Realmente tienen tanta potencia, por lo que acabamos de ver del valor atómico, tienen tanta potencia que le envían la señal al sistema nervioso de que, oye, hay que movilizarnos, hay que movernos, ¿no? Entonces tenemos ese efecto, pues precisamente que nos activa. Además, si hablamos de la carne roja, si hablamos de los huevos, si hablamos del queso, tienen una particularidad añadida de que tienen también mucho calcio, ¿no? Tienen también el mineral del calcio, que también, aún así, es un mineral que nos activa, entonces también nos ayuda. Entonces, volviendo un poquito al tema importante del timing, si yo lo que tengo es que hacer, oye, tengo mucha hambre, pero luego tengo que seguir con mucha faena, tengo una tarde productiva, pues al mediodía lo que puedo priorizar perfectamente es pues cualquier carne roja, cualquier carne blanca, nos va a venir muy bien. Ahora bien, es lo que digo, si por la noche, pues no tiene sentido que me meta medio kilo de entrecot o de chuletón, porque esa excitación también me va a impedir que luego o retrasar el sueño o impedir o desmejorar la calidad de este. Entonces hay que tener simplemente, como digo, estos conceptos para que a lo largo del día podamos organizar de una forma nuestra alimentación o de otra. Entonces, alimentos que nos despiertan, tenemos aquí las proteínas, por lo que acabo de explicar, pero también tenemos las grasas, ¿no? Al final, y aquí pasa una cosa graciosa, porque dentro de las grasas muchas veces hay una confusión que juntamente es con los alimentos que dan sueño, que es el chocolate, ¿no? El chocolate, vosotros, os pregunto a ti que me estás viendo, el chocolate, ¿cómo lo catalogarías? ¿Con un alimento que nos da sueño, un alimento que nos excita, ¿no? Y aquí seguramente a alguien ya se le viene a la cabeza de que, o sea, siempre dicen que a los niños no hay que darle mucho chocolate por la noche porque le excita. Pero claro, al mismo tiempo es un carbohidrato encima refinado y claro, los carbohidratos refinados acabas de decir que no dan sueño. Pues ambas son correctas. El chocolate a corto plazo sí que nos va a dar ese pico insulínico porque al final es azúcar y por lo tanto nos va a entrar sueño. Pero ¿qué pasa? Si tú te acostaras en la cama, te pusieras a dormir, vas a ver que no te vas a quedar dormido y si te quedas dormido va a ser de muy poca calidad y si fuera llevándolo a la noche, que no a una siesta, sino a la noche,
lo que va a pasar es que a las 3, 4 de la mañana te vas a despertar. A las 3, 4, bueno, una serie de movida de cortisol y demás, que no voy a entrar ahí, pero te despertarías. Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque luego en alimentos que despiertan, aquí sí que me gusta a mí, y por eso diferencio entre el chocolate y el cacao. El chocolate, contra más negro sea, es decir, contra más puro sea el cacao, sí que lo que va a hacer va a ser despertarnos, ¿no? Tiene un componente que se llama purita, ahora no recuerdo el nombre exacto, hace muchos años que estudié esto, puritana, ahora no recuerdo, pero tiene un componente concreto, el chocolate negro, que es excitante, ¿no? Que es bastante, a nivel molecular, es bastante parecido a lo que sería la cafeína, pero sin llegar a ser cafeína. Entonces, el chocolate negro, contra más negro sea, pues también más nos va a excitar. Entonces es muy importante, mucha gente me dice, hostia, que no puedo tomar nada dulce en el desayuno. Digo, por supuesto que sí, de hecho te va a ayudar, ¿no? Y aquí, yéndonos a las frutas, también habría otros ejemplos. El caso del plátano, por ejemplo, es un alimento que en su base es mayoritariamente carbohidrato. Entonces, no, por supuesto que entonces me va a dar sueño, ¿no? Por tomar un plátano me va a dar sueño. No. No es así, pero si tuviésemos que hacer la contra en frutas, pues tendríamos que el plátano contribuiría a los alimentos que dan sueño, mientras por ejemplo la manzana, por sus componentes, contribuiría a los alimentos que nos despiertan. Entonces también conocer este tipo de diferencias, incluso dentro de las frutas, es bastante importante para saber cómo organizo yo mis desayunos, en qué momento comer una cosa, en qué momento comer otra. Como digo, por supuesto que por comerte por la mañana un plátano no te va a entrar sueño, ¿vale? Pero si a eso le juntas que te has comido un batido de avena y te has metido un carbohidrato importante, pues quizás sí, ¿no? Entonces es importante y también diferenciar entre cacao y chocolate, ¿vale? Que es bastante distinto. Y también por último, ¿no? Quiero comentar, antes de hacer una pequeña reflexión para dar un mapa también un poco mental de cómo debemos estructurar los alimentos a lo largo del día, también conocer que esto se sabe poco, pero hay alimentos que también nos calman. Y esto yo que trato también mucho con emprendedores y, como digo, dueños de negocios, es bastante importante porque cuando tienes con mucho estrés, llevas un día bastante, bueno, una jornada larga muy mala, conocer esto también me ayuda, yo lo aplico en mi día a día. ¿Qué alimentos principalmente nos calman? Otra vez nos tenemos que ir aquí a los minerales, a qué minerales van a calmar o relajar nuestro sistema nervioso central. Sobre todo tenemos que hablar aquí de vegetales, la ensalada, las verduras principalmente, por su alto contenido en potasio, magnesio y otros minerales así, lo que hacen es, bueno, pues eso, tranquilizarnos y relajarnos del sistema nervioso central. Por eso tiene mucho más sentido por la noche, ¿no? Haciendo un poco recap, meternos una gran dosis de carbohidratos, va a aumentar nuestra somnolencia, va a ayudarnos tanto a quedarnos dormidos como que también durante la noche no nos despertemos, ¿no? A mantener nuestros niveles de cortisol bastante bajitos. Al mismo tiempo también, si metemos algo de verdura, pues mejor que mejor, pero no meternos un plataco ahí de proteína terrible, ¿no? Cuando, como digo, según lo que acabamos de ver, tiene mucho más sentido priorizar esa proteína en otro momento del día, sea a primera hora, porque no nos va a quitar energía, al revés, nos la va a dar, y al mediodía más de lo mismo, ¿no? Entonces al final es simplemente, no se trata de limitar grupos de alimentos, no se trata de restringir, y lo digo porque mucha gente está diciendo, lo que hay que hacer es restringir carbohidratos. No, error, se ha visto en evidencia científica, no hay ningún beneficio respecto a restringir los carbohidratos, respecto a no restringirlos, o sea, no hay ningún beneficio, pero ni en salud, ni en rendimiento, ni en hipertrofia, ni en pérdida de grasa, en nada, ¿vale? Como digo, tampoco se trata de aquí aumentar ahora las grasas a lo loco, porque la grasa es otra de las cosas que tienes, que si tú tienes un sistema nervioso ya de por sí activado, pero esto sí ya daría para otro vídeo, pero de por sí activado, si las aumentamos mucho, que esto lo hemos visto con dietas cetogénicas o keto, etcétera, etcétera, pasa hambres, que yo le llamo a ese tipo de dietas, y la persona ya viene excitada de por sí, lo que hace es aumentarles ansiedad, aumentarle una serie de problemas incluso, ¿no? Entonces, se trata todo de hacerlo en el justo equilibrio, pero al final lo que he intentado sobre todo es dar una foto de, oye, ¿por qué? De que podamos analizar por qué en este momento yo tengo un bajón, por qué estoy teniendo, después de las 3 de la tarde, estoy sin energía, ¿qué estoy comiendo antes? ¿No? Y por supuesto el descanso y todo eso, ¿no? Pero llevándonos al campo de los alimentos, es muy importante entender toda esta foto finish. Así que nada, chicos, simplemente os digo, si eres una persona que, pues eso, sufre de subidas y bajones de energía durante el día, que te cuesta mucho dormir, que a la hora tienes todo el día de somnolencia, pero dependes del café, luego a la hora de dormir tampoco acabas de encontrarte bien, al final no tienes una energía estable, pues simplemente decirte que debajo de este vídeo, en el enlace, vas a poder reservar una llamada conmigo
¿vale? Para saber si te puedo ayudar y valorar también tu caso en ese sentido y ponernos manos a la obra, porque al final, siempre lo digo en todos los vídeos, pero hay principio de individualización. Hay grupos de alimentos que sientan mejor a unas personas, hay grupos que sientan mejor a otras, pero al final la estructura básica que debéis seguir, y os lo digo de verdad, al final es esta, es conocer toda esa información y teniendo esto, actuar en base a ello. ¿Vale? No hay remedios mágicos, no hay que restringir ningún grupo de alimentos, simplemente saber en qué momento tomarlo. Así que nada, chicos, hasta pronto, un abrazo.